Se celebró una audiencia pública la semana pasada en La Plata, donde participaron algunos diputados, otros no estuvieron presentes, la mayoría no estuvo presente en esa convocatoria que tuvo la participación del legislador del Frente Nuevo Encuentro, Marcelo Saín, quien fue viceministro de Seguridad o subsecretario de Seguridad en su momento en la gestión de Felipe Solá. El primero en el área, ustedes lo recordarán, Juan Pablo Cafiero. El segundo, Saín. Se fue en 2003 luego de hacer acusaciones muy duras y severas respecto a la complicidad policial en los delitos complejos, lo que mereció una observación de Solá que lo desautorizó y después confirmó su idea y su práctica y su experiencia presentando la renuncia. Hoy es legislador provincial y con él charlamos sobre juicios por jurado. Estuvo en la audiencia pública y nos decía lo siguiente. Apuntalar lo que es la impronta adversarial del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires y la posibilidad de la contradicción, y al mismo tiempo creo que sí rompe de alguna manera alguna cuestión fuerte que tiene que ver con un principio rector. Todo lo que pueda hacer la gente lega en la materia, que solamente es expedirse sobre hechos puntuales en el proceso, son cosas que hoy son hechos por tribunales o por jueces que están sometidos, digamos, a una lógica corporativa que no la tendrían aquellos jueces populares, y que al mismo tiempo me da la impresión a mí que garantiza lo que es una situación de transparencia fundamental al respecto. Más allá de que también es un derecho del imputado, y esto es clave porque el proceso penal en el fondo no es más que un freno a lo que es el poder policial del Estado, si se quiere, la impronta punitiva del Estado, y que tiene que tener una absoluta certeza para mandar a una persona a prisión o para condenarla por algún delito, de que esa persona no es inocente. Entonces, todos los artilugios que se utilicen procesalmente para poder colocar a la gente común, expidiéndose sobre estos hechos tan graves, me parece que son clave. Y un tema que yo agrego, que no está siendo debatido en este momento aquí, pero que es importante destacarlo, es: hay una sensación social de inseguridad. Hay un sector que se hace oír mucho, porque además hay una fuerte resonancia mediática de personas de la comunidad muy partidarias a la mano dura, y esto es una forma de abrir la administración de justicia a la sociedad. Vamos a ver si prima la mano dura frente a los hechos concretos y a la gestión inmediata de los hechos puntuales. Porque la experiencia internacional es que cuando se abrió juicios por jurados, aún en un contexto de fuerte demanda de punición del Estado, lo que se ha garantizado son justamente la vigencia plena de garantías en el proceso. Y la defensa, digamos, del imputado dentro del marco de lo que son las garantías, en nuestro caso, constitucionales. O sea que la experiencia internacional nos indica todo lo contrario. Por ahí, de esta manera, estamos quebrando ese monopolio del discurso punitivo de aquellos sectores que se hacen oír, que son algunos, no todos, en función de una respuesta mucho menos garantistas a los temas de la inseguridad. ¿Tiene como, más que optimismo, valores objetivos de las experiencias internacionales que juicios por jurado rompen la corporación judicial que castiga, y castiga muchas veces sin pruebas? No solamente eso, sino que además es una justicia clasista. Es una justicia donde se violan normas todo el tiempo. Esto no hacemos cargo a todos los jueces, digo, en general el sistema holísticamente comprendido de justicia criminal en la provincia de Buenos Aires no ha resuelto el tema de una administración justa de la justicia, y es fuente de enorme cantidad de injusticias. Solo recorrer las cárceles de la provincia de Buenos Aires, solo ver que tenés 70% de personas detenidas en situación de absoluta indigencia institucional, procesadas, no condenadas, y eso es una responsabilidad judicial, da cuenta de esto que yo estoy señalando. Entonces, los profesionales han llevado a esto. Ahora los profesionales están atentos, los jueces profesionales, los jueces técnicos están atentos a esta intromisión en su perspectiva de la gente en la administración de justicia, y hay alguna precaución. Pero yo creo que hay un consenso político muy grande. Es importante la actitud del Poder Ejecutivo Provincial, es importante la actitud del gobernador Scioli, es importante la actitud de lo que son los miembros activos de esta legislatura que están dispuestos al debate franco y abierto. Yo creo que va a haber consenso como para llegar a una medida inmediata. Sobre el tema estuvimos en la sala de sesiones en esa audiencia, y uno de los argumentos que más se escuchó por parte de los exponentes
es la capacidad que tienen los comunes que van a integrar el jurado de interpretar algunos aspectos psicológicos más técnicos o profesionales, que sería esto material propio del fiscal o el juez. De allí que con mucha precisión y sin lugar a otras interpretaciones, Saín, cuando habla del holístico, está hablando del todo, y en el todo la corporación ejerce su justicia, que es una justicia de clase. La segunda parte de la entrevista tiene que ver con policía judicial, algo que lo vincula Saín con esa parte final del primer extracto, que es el reconocimiento al gobernador Scioli, que presentó los 3 proyectos para que sean discutidos. Policía judicial, y escuche con atención por dónde pasaría un esquema diferente al que tenemos, si es que policía judicial va detrás de los delitos que comete el poder. De esta forma lo contaba. Todos pensábamos o sospechábamos antes de toda la etapa de debate comunitario y social sobre algo tan técnico que era difícil, digamos. Y sin embargo lo que se vio en los 8 foros fue que los actores comprometidos con estas temáticas tienen una enorme creatividad y aportan cosas que hoy se ven en lo que va a ser la ley consensuada o el proyecto de ley consensuado, porque allí ya se reflejan parte de todas las cosas que se volcaron en esos foros. Así que la participación de la gente siempre es bastante sabia y al mismo tiempo es constructiva. Lo que sí ocurre allí es que en el caso de policía judicial estamos hablando exclusivamente de un cuerpo técnico de detectives. A nosotros nos gustaría que solamente con competencia en algunos delitos complejos, porque lo que le falta al sistema de investigación de crímenes en la provincia de Buenos Aires es investigar los delitos de poder. Los delitos complejos cometidos por funcionarios a través de hechos de corrupción, los delitos vinculados a accionar ilegal de fuerzas de seguridad, de sectores penitenciarios, los delitos complejos cometidos por organizaciones criminales. Esto no es investigado en general habitualmente por la justicia criminal en la provincia de Buenos Aires. Dotar al Ministerio Público Fiscal, que es un poco el dueño de la acción penal pública, de pericia técnica para tener mucha más celeridad y para salirse de la mera acusación de ladrones de bagatela en flagrancia, me da la impresión de que es un paso también institucional importante. Hay sectores conservadores de la policía que perderían poder, de la justicia que perderían poder y del poder político que lo ven esto como una medida sospechosa, pero son los conservadores de siempre y acá siempre hemos demostrado en la provincia de Buenos Aires que esto es un ida y vuelta permanente, pero en el fondo me parece a mí va a primar la cordura como para que haya un buen servicio de policía judicial. Hay un cuerpo de investigadores, diputado Saín, hay que crearlos, hay gente que debe ser capacitada, porque en los peros yo creo que no nos alcanza el día para ubicarlos. Quiero decir, hay resistencias a veces mucho más abiertas, otras más vedadas, maquillajes, porque usted lo dijo, es una cuestión de poder, también de clase, y esto es la historia más o menos. Bueno, hay gente bien dotada, pero el cuerpo de detectives y de investigadores en la materia va a haber que construirlos de alguna manera y conformarlos, porque además una policía de investigación compleja requiere de un salto de calidad tecnológico y de técnicas investigativas que en la Argentina no se conocen. Entonces yo creo que el gran desafío no es solamente la emisión de una norma, sino que también tiene que ver con lo que es justamente una transformación institucional mucho más profunda. La impresión que yo tengo es que el primer paso es la ley y después viene un esfuerzo institucional de seguimiento muy importante. Se requiere de inversión y se requiere también de la voluntad política de ir a fondo con esto. Esto que vos señalabas es muy importante. Se van a investigar delitos de poder y al poder no le gusta investigarse a sí mismo y la justicia es un factor de poder y es una caja de resonancia de los sectores dominantes de nuestro país que tienen mucho poder dentro inclusive de los tribunales. Entonces acá está el desafío, acá está la confrontación que hay de que vamos a estar creando un servicio de investigación de delitos de poderosos. Y los que aprueban esto son los poderosos. Así que vamos a ver qué resulta de esto, pero yo apuesto a que el desafío está puesto ahí, pero también está puesto ahí, me parece, la posibilidad de revertir parte de lo que es la impunidad. Y es la última parte que tiene conexión con la tercera, que es la impunidad que tiene el poder. Pero es el propio poder, dice Saín, quien presenta el proyecto. De allí que guarda tal vez una correlación de fuerzas que en la última parte de esta nota que hicimos la semana pasada en la capital de la provincia de Buenos Aires
le reserva a Saín el optimismo, porque hoy es el momento para hacerlo, hay otro nivel de consenso, hay alianzas tácticas dentro de lo que es la estructura institucional de la provincia de Buenos Aires que permitiría avanzar con estos proyectos que deben atacar una cuestión que a usted le preocupa y que sabe que está muy concentrada, el poder y la impunidad. Se construye inseguridad en una sociedad cuando hay impunidad de delitos comunes, pero muy particularmente cuando hay impunidad de delitos de poder. Porque la desconfianza de la sociedad en el sistema de justicia no se construye por un robo menor impune, ni siquiera a veces por un homicidio impune. Se construye cuando se ve que los poderosos, que evidentemente delinquen en el quehacer diario, empresarios, políticos, jueces, policías, penitenciarios, están absolutamente impunes. Tienen un sistema de resguardo institucional que hace de que puedan delinquir, inclusive valiéndose de los recursos del Estado. Entonces, trabajar esto, aunque sea en algunos casos, va a construir una sensación de que por lo menos hay un nivel de protección estatal un poco mayor que el actual. El último audio que vamos a compartir con ustedes de la nota realizada con el legislador de Nuevo Encuentro, el doctor Marcelo Saín, que además fue jefe de la Policía Aeroportuaria, un cargo nacional que también lo dejó, tiene que ver con Policía Comunal, que es un proyecto que desde el Ejecutivo se lo analiza como una ampliación del existente en algunos municipios con menos de 70.000 habitantes, en donde se elige un jefe de policía que tiene vínculo directo con el intendente, pero que reviste al Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires. Es una profundización de aquello que da resultado en comunidades chicas. Pero Policía Comunal, lo vamos a escuchar a Saín, tiene por lo menos el acompañamiento de jefes comunales de algunos distritos de la provincia de Buenos Aires, como el de San Miguel. Lo menciona Saín a Joaquín de la Torre, también al intendente de Morón. Desde ya está anotado en esa lista el jefe comunal de Tigre, estoy hablando de Massa. Policía Comunal, otro tema para entender y compartir. Creo que hay intendentes que públicamente han manifestado ser partidario de un traspaso integral de los servicios de policía preventiva que hoy presta la provincia de Buenos Aires a través de la policía a los municipios. Ese es el proyecto nuestro. Y son intendentes que va más allá de Lucas Gui, que es el intendente de Morón, y que con él elaboramos esta iniciativa. Me refiero al intendente de la Torre, me refiero a Sergio Massa, me refiero a intendentes como el de Almirante Brown, digamos, Darío Justosi. Hay intendentes que están muy comprometidos con esta idea. Hay que ver ahora, de aquí en adelante, cómo se define el plexo normativo que le va a dar base a este tema. Pero yo creo que hay gente que entendió dos cosas. Una, que el sistema actual de gestión policial de la seguridad pública no solo que no es un instrumento de resolución de conflictos, sino que a veces es parte del problema. Fundamentalmente por la enorme corrupción de sectores de la policía que enturbian enormemente la seguridad pública local. Y en segundo lugar, que los intendentes han avanzado con una enorme creatividad en la gestión o en la cogestión de algunas cuestiones de la seguridad pública local, con un montón de creatividad, de inversión, de tecnología, de coordinación, inclusive de capacitación de recursos humanos. Pero se dan cuenta que eso es insuficiente. Si no cuentan con el recurso y con un instrumento de gestión democrática de la seguridad, que es la policía local. Y no hay que tener temor al vínculo entre esa policía y esos intendentes, porque la legitimidad democrática de esos intendentes está en el territorio. Y la gente sabe muy bien qué es lo que hace el intendente con sus recursos. Ocurre en salud, ocurre inclusive en en menor medida, educación. Va a ocurrir en materia de seguridad pública. El intendente que haga mal las cosas va a ser el responsable político frente a su comunidad, y la comunidad sabe qué es lo que ocurre en el distrito. Por ende va a tener que pagar los costos de eso. Y los que lo hagan bien van a tener un rédito político enorme. Ahora, fíjate vos, es la primera vez en la provincia de Buenos Aires que hay sectores con poder político, cuando me refiero a esto, es personas votadas por la gente, que son partidarios de una reforma policial. Hasta acá la reforma fue, si vos querés, medidas de salón, acompañada por ONGs bastante marginal desde el punto de vista del voto popular, sectores de centroizquierda, digamos, sectores marginales para lo que es la discusión pública global. Me refiero a esto, del que yo formé parte, que fue el proceso reformista en la provincia de Buenos Aires. Hoy tenemos intendentes, sectores políticos que dicen hay que meter mano en esto porque esto inevitablemente nos lleva a algo que voy a parafrasear a uno de los intendentes, y no de mi partido. Esto nos lleva puesto a nosotros porque la política empieza a ser digitada por un comisario.
Y entonces, como dice Cristina Fernández, si los empresarios no deben decir cómo se debe hacer la política económica, es el Estado soberanamente, tampoco debe ser la policía la que le debe decir a los representantes del pueblo cómo se gestiona la seguridad pública.